Hola, soy Patricio Álvarez Bayón, JTP de la Cátedra. Esta conferencia la vamos a dar en forma conjunta con Gabriela Vaz, profesora adjunta de la Cátedra, sobre la inhibición en las neurosis. Nos vamos a dividir en dos partes. Yo voy a trabajar cómo Freud conceptualiza la inhibición en su texto Inhibición, síntoma y angustia de 1926 y cómo después Lacan lo retoma en su seminario 10, en su segunda enseñanza, pero en relación a los tres registros. Y después cómo Gabriela va a trabajar cómo Lacan lo reconceptualiza a partir de, en su última enseñanza, a partir de los nudos, en la relación entre el concepto de nominación y el concepto de inhibición. Bien, entonces empezando con Freud. Freud sitúa la diferencia entre la inhibición y el síntoma en un tiempo bastante tardío de su obra, porque justamente puede hacer esta diferencia a partir de haber ubicado la diferencia en su segunda tópica entre las tres instancias, el yo, el ello y el superyo. Con lo cual, a partir de esta diferencia entre las tres instancias, ubica a la inhibición diferenciada del síntoma porque la inhibición y el síntoma ocurren en dos instancias distintas. Por eso es que hasta ahora no había hablado de la inhibición, solo había hablado del síntoma, pero diferencia del síntoma a este nuevo concepto que es el de la inhibición. Entonces, les decía que los ubica en dos instancias distintas. La instancia en la cual se produce la inhibición es la instancia del yo. Por eso, después cuando sigamos con Lacan, vamos a ver la importancia que tiene esto en relación a la cuestión de lo imaginario. Lo imaginario es lo que está ligado en Lacan todo el tiempo al concepto de inhibición, a diferencia del síntoma, que es simbólico. Pero ya vamos a llegar a eso. Lo importante es cómo Freud acá ubica la diferencia entre inhibición y síntoma en relación a que la inhibición ocurre centralmente en el yo. Dice Freud en la página 85 de Amor Rortu que la inhibición es una limitación funcional del yo, que puede ser ya sea la perturbación o la detención de una función yoica. Por eso limitación funcional, porque se trata de las funciones del yo. Bueno, esas funciones pueden estar perturbadas o detenidas. Y remarca entonces que es algo que ocurre centralmente en el yo. A diferencia del síntoma, donde dice en la página 86, el síntoma ya no puede describirse como un proceso que suceda dentro del yo o que le suceda al yo. Porque, explica, el síntoma es extraterritorial al yo. ¿Qué quiere decir extraterritorial al yo? Que no está ubicado en el yo. El síntoma, como ustedes saben, está formado por una moción pulsional que proviene en esta segunda tópica, que proviene del ello, y también el mecanismo que proviene del yo, bajo modo inconsciente, de la represión. Esos son los dos componentes del síntoma. Pero el síntoma como producto, como formación de compromiso entre los dos, se ubica no dentro del yo, sino por fuera del yo, como extraterritorial al yo. Con lo cual el yo logra aliviarse de esa moción pulsional expulsándola por fuera del yo, y entonces el yo está aliviado, se ahorra la libido que implicaría estar enfrentándose todo el tiempo a esa moción pulsional, porque logra mediante la represión extraerla del yo. A diferencia de lo que ocurre con la inhibición, donde justamente eso no es extraído del yo, no es expulsado afuera, que la represión, una de las definiciones en Amor Rortu es esa expulsión, ese echar hacia afuera, digamos, o el esfuerzo de dar caza de la represión, justamente son los elementos que permiten que eso quede por fuera del yo y el yo esté aliviado de esta función. En cambio, en la inhibición el yo no está aliviado, sino que el yo está
gastando una energía bajo modo constante que produce el efecto, dice Freud, de una fatiga psíquica, de una fatiga de las funciones yoicas. O sea, las funciones están perturbadas o menoscabadas porque justamente el yo tiene menos energía porque está gastando esa energía constantemente en inhibir esa moción pulsional. Y por eso ocurre en el yo, a diferencia de el síntoma que es extraterritorial. Bueno, con esto la diferencia entonces entre inhibición y síntoma en relación a la localización. Vamos a pasar al segundo punto, que es la diferenciación a nivel de las funciones. O sea, ¿cuál es, si dice que es la inhibición es una limitación funcional del yo, qué quiere decir las funciones del yo? Bueno, las funciones del yo son todas las funciones volitivas del yo, o sea, las funciones donde el yo ejerce su actividad central. La función principal del yo en Freud es la voluntad. La voluntad o lo volitivo, en el sentido de lo que el yo puede ejercer como acción voluntaria en relación a distintos campos. Esos campos donde el yo ejerce su voluntad son las funciones del yo. Freud destaca algunas de las funciones del yo: la función motriz, la función alimenticia, la función sexual, la función del trabajo, la función de la comunicación con las personas. Todas esas funciones son algunas de las funciones, pero Freud acá está situándose en relación al estudio que ya ha hecho la psiquiatría de las funciones volitivas, con lo cual Freud no hace un estudio de todas las funciones volitivas, sino que las toma como un supuesto que ya se conoce de la psiquiatría, que son todas las funciones del yo. Entonces Freud no hace una descripción de todas las funciones del yo, solo lo hace de algunas, que son las que les mencioné. Y entonces plantea cómo en esas algunas funciones la inhibición puede afectar esas funciones. Por ejemplo, la inhibición del trabajo, que dice que es una de las que principalmente produce consultas, donde las personas consultan por su inhibición de su capacidad de trabajar, porque están como en un estado de fatiga, porque están como cansados, porque no pueden, porque no se pueden concentrar, porque no pueden hacerlo. Ustedes conocen bien, como estudiantes, y nosotros como docentes también conocemos bien la dificultad en la inhibición para la atención y para la concentración, que está ubicada en relación a esta inhibición del trabajo, donde nos puede costar concentrarnos y mantener nuestra atención focalizada en relación al estudio, no sé, de un parcial, por ejemplo. Entonces ahí hay una inhibición en la función de la concentración. Freud después distingue la inhibición, por ejemplo, en la locomoción o en todas las áreas motrices que pueden tener que ver con la ejecución de ciertas capacidades. No sé, un deportista que de pronto empieza a jugar mal al fútbol o al tenis porque está inhibido, o un músico que no toca bien porque está inhibido. También ubica la inhibición de la función sexual y dice, por ejemplo, la eyaculación precoz o la impotencia sexual pueden ser producto de inhibiciones. O en la función nutricia también, la falta de apetito puede ser producto de una inhibición. Son todas áreas o funciones del yo que pueden estar inhibidos. Bueno, con eso entonces queda el segundo punto, que es ¿qué quiere decir la limitación funcional del yo como definición de la inhibición? Bueno, la limitación de alguna de esas funciones. El tercer punto es las formas que toma la inhibición, las formas de la presentación de la inhibición, que ubica dos formas de la inhibición, que son la inhibición específica o especializada y la inhibición general o global.
La inhibición especializada es específica de alguna de estas funciones. Por ejemplo, como les decía, la inhibición del trabajo, la inhibición motriz, la inhibición sexual, etc. Mientras que la inhibición general es una inhibición que afecta a todas las funciones conjuntas del yo. No es sobre una, por ejemplo, la función motriz, sino sobre todas. Y esta inhibición generalizada puede ubicarse, da tres formas de esta inhibición generalizada, que son: una, es la única vez que Freud menciona a la depresión. Esto es importante para si a ustedes les interesa el estudio de la depresión, porque él lo ubica como una inhibición generalizada, en la cual justamente no hay una función del yo que está perturbada o menoscabada, sino todas. La segunda forma que da es el duelo en el texto Duelo y Melancolía, o sea, acá remite al texto Duelo y Melancolía, donde en el duelo se ve bien ubicada, como ustedes vieron cuando lo trabajaron en el segundo conjunto, las tres áreas donde se ubicaba el duelo, que eran, como decía Freud, la pérdida de la capacidad para amar, la pérdida de la capacidad para trabajar y la pérdida del interés general por las personas y cosas del mundo exterior. Bueno, esas tres pérdidas producidas por efecto del duelo son justamente formas de la inhibición de todas esas funciones del yo, que están inhibidas por efecto del duelo. Entonces, la depresión por un lado, el duelo por otro, que son semejantes porque son inhibiciones generales, lo que pasa que producidas por distintas causas, una por una pérdida específica, en el otro caso no necesariamente por una pérdida específica. Y después la tercera que Freud ubica es la inhibición generalizada en el área intelectual, que es lo que Lacan más adelante llama la debilidad mental, ¿sí? O sea, el punto donde todas las áreas intelectuales de la capacidad de aprendizaje, memoria, atención, pensamiento, lógica, todas las áreas volitivas en el área intelectual quedan detenidas por efecto de esta inhibición general. Bueno, entonces, tercer punto, las formas de presentación de la inhibición. Y cuarto punto, para terminar con Freud, las inhibiciones, como él ubica en el plano de la primera forma, que serían las inhibiciones específicas o especializadas, ubica 6 causas o procedimientos para perturbar la función. Las primeras 2 son formas puras de la inhibición y las segundas 4 son formas asociadas a la neurosis, o sea que son inhibiciones que se producen en conjunto con síntomas, no inhibiciones puras, sino inhibiciones agregadas o articuladas con los síntomas de la neurosis. Bueno, las primeras 2 son: la primera es el extrañamiento de la libido que produce una inhibición pura. Por ejemplo, dice, en el caso de la inhibición de la esfera sexual sería el no deseo sexual, o en el caso de la esfera nutricia el no deseo de alimentación, el extrañamiento respecto de la alimentación. La segunda es no el extrañamiento de la libido, sino el menoscabo de la función. Por ejemplo, la fatiga, esa fatiga psíquica de la que habíamos hablado antes, por ejemplo, cuando dice, lo que plantea es la fatiga al caminar o la fatiga en el plano del laboral, donde se puede ejercer esa función, donde se puede trabajar o caminar o lo que sea, pero con una disminución de la energía, por eso la fatiga, ¿sí? O sea, en el primer caso, en el extrañamiento de la libido, directamente no lo hace porque la libido está por fuera, y en el segundo caso sí lo hace, pero con menos capacidad, con menos pila.
Y los siguientes 4 son articulados con los síntomas y con los mecanismos de la neurosis. El tercer caso es la obstaculización mediante condiciones particulares y su modificación por desvío hacia otras metas. Y esto principalmente ocurre en la histeria. El cuarto es la prevención por medidas de aseguramiento, característico de la neurosis obsesiva y también de la fobia. El quinto es la interrupción mediante un desarrollo de angustia, toda vez que no se puede evitar. Y el sexto es una reacción con posterioridad que protesta contra ella y quiere deshacer lo acontecido cuando ya ocurrió. Bueno, para que no quede tan complicado, se los voy a dar con un ejemplo de una de las funciones específicas, la función de la comunicación con las personas, que sería la timidez. Vamos a ver 6 formas distintas de la timidez según estos 6 casos. Por supuesto estoy inventando, ¿no? No estoy hablando de un caso específico, sino que estoy tratando de ilustrarlo para explicárselos a ustedes. Entonces, la primera, como extrañamiento de la libido, sería una timidez más absoluta, donde hay como un desinterés por comunicarse con las personas. No sé si vieron la serie Mr. Robot, que bueno, no sirve mucho como ejemplo porque es un caso de esquizofrenia, pero bueno, si fuera un neurótico, ese punto de desinterés de comunicación con las personas. La segunda, el menoscabo de la función, intenta comunicarse con las personas y logra comunicarse con las personas, pero con una dificultad y con una fatiga que lo lleva a comunicarse mucho menos que lo que podría comunicarse otra persona, justamente porque la función de comunicación está inhibida. Pasemos a la combinación con las neurosis. El tercer caso, la obstaculización mediante condiciones particulares y modificación por desvío hacia otras metas, es que en ciertos momentos y ante ciertos encuentros con determinadas personas se produce esa timidez y en otros no. Puede ser muy extrovertida en general en otros casos, pero en ciertos casos se produce ese desvío hacia otras metas. El cuarto caso, la prevención por medidas de aseguramiento, es que hay un efecto de angustia ante ciertos encuentros con ciertas personas y entonces se produce una evitación. O sea que la timidez toma la forma de una evitación. El quinto caso, mediante el desarrollo de angustia, es que ante la posibilidad del encuentro, ni siquiera se produce un encuentro, ante la posibilidad del encuentro, aparece angustia ante la posibilidad de ese encuentro. Entonces aparece como otra forma de la evitación. Y el último caso, el sexto, es una reacción con posterioridad que protesta contra ella. En ese punto la inhibición se produce como un efecto de la culpa o el autorreproche obsesivos, ¿sí? Bueno, de esta manera lo que me interesaba ubicar era distintos modos de presencia de la inhibición, que como ustedes ven no es específica de alguna forma de la neurosis, sino que puede estar presente en todas las neurosis. Y puede estar o bajo modos puros, como los primeros 2 casos que dijimos, y bajo modos puros de esos 2 casos de timidez que les dijo como ejemplo, o bajo modos combinados con mecanismos y síntomas de las distintas neurosis, ¿sí? En eso la inhibición, como algo que ocurre, como les decía, en el plano del yo, se diferencia de los síntomas, que los síntomas sí tienen diferentes formas según los mecanismos propios del tipo clínico. Por ejemplo, el síntoma de 2 tiempos es un síntoma específico de la neurosis obsesiva, o el síntoma del miedo es específico de la fobia, etc. Entonces los síntomas sí tienen las características de alguna de las neurosis, o la conversión, la histeria, pero tienen alguna forma de las neurosis, mientras que la inhibición puede estar presente en cualquiera de las neurosis. Y puede estar bajo su forma pura o su forma combinada.
Bien, con esto entonces, con estos 4 puntos que recorrimos, hemos ubicado la inhibición en Freud. Vamos a pasar ahora a la inhibición en Lacan en el seminario 10. Y vamos a ver la relación que tiene, y por esto la importancia de la cuestión de la inhibición definida por Freud como una limitación funcional del yo. Vamos a ver la importancia que tiene el registro de lo imaginario en relación a la inhibición en Lacan. Tanto en esta segunda enseñanza de Lacan, ubicada en el seminario 10, como en su última enseñanza, como va a desarrollar Gabriela en relación a los nudos. En los dos casos se trata de la cuestión de lo imaginario. Bueno, en el seminario 10, Lacan define a la inhibición como la captura narcisística de un síntoma. El síntoma, ubicado como retorno de un significante reprimido, es tomado por el yo produciendo una captura narcisística. Y esto ocurre a nivel de lo imaginario, a diferencia del síntoma que ocurre a nivel de lo simbólico. El síntoma, como ustedes están viendo, estudiándolo en distintos ámbitos, tiene una cara simbólica, que es el significante reprimido, y otra real, que es el goce que se desplaza entre los significantes reprimidos. Pero justamente el efecto que produce la inhibición es que la inhibición es una captura imaginaria de ese síntoma simbólico real, ¿sí? Y por eso Lacan lo define bajo un modo irónico. Estamos en el primer capítulo del seminario 10, en el parágrafo 2 y 3, ahí ubica esto. Lacan, de modo irónico, dice que la inhibición es un síntoma puesto en el museo, ¿sí? Como si congeláramos a ese síntoma. Por eso el síntoma puesto en el museo ubica bien, metaforiza bien esta dimensión de la captura imaginaria del síntoma. Vamos a ver después, con lo que trabaje Gabriela, que esto es un antecedente de lo que va a plantear en el seminario 22, donde dice que la inhibición es producto de un anudamiento producido por un redoblamiento de lo imaginario, ¿sí? O sea que la cuestión de lo imaginario es central para ubicar la cuestión de la inhibición. Pero bueno, seguimos en el seminario 10. Les decía que se trata de una captura narcisística producida a nivel de lo imaginario. En ese sentido retoma lo que decía Freud, que es que la inhibición ocurre centralmente en el yo, o una limitación funcional del yo. Bueno, acá lo plantea como que lo imaginario captura a ese síntoma. Y para ubicar, y aquí viene la parte clínica, ya estuvimos viendo la parte clínica en Freud con el ejemplo de la timidez, o la parte clínica en Freud en relación a la diferencia entre las formas específicas y las generales, con el duelo, de la depresión, etc. Y para ubicar la parte clínica, que es importante porque Lacan plantea la cuestión de un manejo de la inhibición en sus distintas etapas, Lacan construye un cuadro de doble entrada que es importante que ustedes lo vean, porque esta parte de lo que vamos a desarrollar se ubica en relación a ese cuadro de doble entrada, y por eso lo vamos a enviar como un PDF que va a estar junto con esta clase, donde ubica un cuadro de doble entrada donde sitúa en planos diferentes a los 3 conceptos que Freud toma en este texto, que son inhibición, síntoma y angustia, y articula esos 3 conceptos, a inhibición, síntoma y angustia. Me gustaría tener un pizarrón para explicarlo, pero como no lo tengo, les pido que miren el PDF, y ubica distintas articulaciones entre estos 3 conceptos, inhibición, síntoma y angustia,
de cómo cada uno se va combinando con el otro para producir distintas formas de la inhibición, distintos estados de la inhibición. Por eso les decía que tiene una importancia clínica esto, porque lo que él plantea, Lacan, es que la inhibición no tiene solo un estado, el estado congelado de la inhibición como síntoma puesto en el museo, sino que la inhibición puede tener distintas presentaciones clínicas si se articula, si está en estado puro, o si se articula con el síntoma, o si se articula con la angustia. Entonces, vamos a ir viendo esos distintos estados de la inhibición en esta investigación que hace Lacan, pero Lacan lo dice bien claro en cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, dice, tratemos de ir más lejos, si llevamos más lejos la interrogación por el sentido de la palabra inhibición, vamos a ver un segundo estado de la inhibición, les estoy leyendo la página 19, que es el impedimento, ¿sí? Entonces, él está investigando las distintas presentaciones clínicas de la inhibición, que tienen 5 formas, que se las sitúo, y les digo los nombres. La inhibición, como estado puro, el impedimento en su articulación con el síntoma, la emoción como articulado también con el síntoma, el embarazo articulado con la angustia y la turbación también articulada con la angustia. Esas son 5 formas, pero vamos a tratar de ubicar esas 5 formas. 5 formas de la inhibición. Para ubicarlos, si ustedes tienen el PDF, si están viendo el PDF, para ubicarlos, Lacan sitúa 2 ejes de articulación de este cuadro de doble entrada, que son 2 conceptos que remiten a la cuestión de la función. Habíamos dicho, se trata de funciones yoicas o funciones volitivas afectadas por la inhibición. Bueno, Lacan dice, estas funciones van a tener dos modos de funcionamiento, porque se trata de una función, es algo que funciona. Entonces, ese funcionamiento va a estar afectado en 2 planos, que son la afectación de la dificultad y el movimiento. Entonces, en el cuadro de doble entrada, él ubica en el eje horizontal el menos o el más de dificultad, y en el plano vertical el menos o el más de movimiento. Entonces vamos a ir primero a la relación entre las 3 del plano horizontal, que son inhibición, impedimento y embarazo, del menos al más de dificultad. Entonces, dificultad y movimiento, les decía, son 2 términos que en la flecha van de menor a mayor, y el menos o más describen a la función, que es la función yoica. La función está menos dificultada en la inhibición y más dificultada al máximo en el embarazo, y la función tiene menos movimiento en la inhibición y el máximo de movimiento en la turbación, ¿sí? Todo esto no lo van a entender si no están mirando el PDF. Pero lo importante, lo interesante de este cuadro para su uso en la clínica, y que todavía no ha sido demasiado subrayado, es que Lacan no solo ubica el concepto de inhibición, sino 4, o sea, les decía que son 5, son 4 presentaciones clínicas de la inhibición, ¿sí? O sea, está la inhibición como presentación clínica más esas otras 4. Según esas otras 4 que se combinen con la inhibición, con el síntoma y con la angustia, ¿sí? O sea, está la forma pura de la inhibición, como les decía, y las formas combinadas con el síntoma de la angustia de esos otros 4 términos. Entonces, primero la forma pura de la inhibición, que ya la describimos, y la ubicamos en términos de la captura narcisística y del síntoma puesto en el museo. ¿Esto qué quiere decir? Se trata de un síntoma que no se vive como tal, que no necesariamente se sufre, que no necesariamente se registra, como lo ubican los ejes iniciales.
Porque en la inhibición hay un mínimo de movimiento y un mínimo de dificultad. Simplemente no se realiza la función o se la realiza débilmente. En Freud, si tomamos las definiciones que él había dado, de las 6 formas, podríamos ubicar esa inhibición pura, que sería la inhibición del extrañamiento de la libido, ¿sí? Simplemente, no juego al fútbol y no me gusta el fútbol y no me interesa nada del fútbol. Y si hay un mundial, ni miro el mundial, ¿sí? Bueno, eso es un modo de un extrañamiento de la libido o de este síntoma puesto en el museo, en el punto donde ese síntoma, que puede tener una versión sintomática, si yo despliego mi historia, mis significantes, mi historia edípica, etcétera, etcétera, podría funcionar como síntoma, pero en la medida en que está metido en el museo, en la medida en que está capturado narcisísticamente, imaginariamente, en ese punto está en ese estado congelado de mínimo de movimiento y de dificultad. No se hace nada en relación a esa inhibición, simplemente no me relaciono con el fútbol, digamos. O en el ejemplo del tímido, bueno, el tímido que simplemente se aísla de las personas y punto. Y bueno, de ese modo ni se encuentra, ni se angustia, ni le pasa nada porque, bueno, no se relaciona con las personas. Vive de un modo bastante solitario y punto, ¿sí? Bueno, eso es el síntoma capturado en el museo. A eso sigue el síntoma combinado en el plano horizontal, les decía, el síntoma combinado, la inhibición combinada con el síntoma, que se llama impedimento. ¿Qué quiere decir impedimento en su dimensión sintomática? Que ese síntoma capturado en el museo de la inhibición se empieza a vivir como sintomático y empieza a producir una división subjetiva. Esto cómo se registra habitualmente como un quiero pero no puedo. Quisiera no ser tímido, quisiera hablar con las personas, quisiera ser extrovertido, pero no puedo. Cada vez que me encuentro me agarra una timidez terrible y no puedo hablar. Y no puedo hacer un chiste y pienso que si hago un chiste a todos les va a parecer una pelotudez, etc. Bueno, en ese punto es un síntoma que toma la forma de síntoma en el sentido que produce una división subjetiva y que produce el efecto de registrar la inhibición. Ya no está tan puesta en el museo como estaba cuando era la inhibición pura, sino que ya empiezo a dividirme, a sufrir por esa inhibición. Y Lacan plantea que eso se vive en el sentido de una trampa que dificulta al sujeto. Esa captura narcisista se empieza a registrar como la trampa donde uno está atrapado, en esa inhibición, por ejemplo, de la timidez, y quiere ejercer esa función pero no puede. O sea que en el plano de la dificultad, en el eje ese que iba de la dificultad del más hacia el menos, se vive la dificultad. En el menos de dificultad de la inhibición no se registraba, acá sí se registra, hay mayor dificultad. Entonces, esto también tiene una dimensión clínica en el sentido de cómo, por ejemplo, en un análisis, una inhibición que no se vive como tal, puede ser intervenida por el analista en el sentido de hacérsela registrar a esa inhibición, de modo que empiece a esa inhibición que era vivida como sin registro, empieza a producirle una pregunta y empieza a aparecer como una manifestación en el sujeto de lo que quiere pero no puede, ¿sí? O sea, pasa de la inhibición al impedimento, quizás por efecto de la intervención del análisis, por ejemplo. O también un sujeto puede venir del lado ya del impedimento, consulto porque quiero hacer esto pero no puedo, y entonces habrán operaciones a hacer en relación a eso, a esa inhibición ya sintomatizada, pero a construirla en el sentido de un síntoma. Bueno, tercera dimensión, si aumenta la detención de esa función,
lo que encontramos como máximo de dificultad es el embarazo. ¿Cómo Lacan define a este embarazo? Dice: cuando uno ya no sabe qué hacer con uno mismo, busca detrás de qué esconderse. Se trata ciertamente de la experiencia de la barra. El embarazo es un juego de palabras con el embarras en francés, implica la barra, ¿sí? Donde uno se barra, donde uno se divide, pero en su forma máxima, donde uno produce ese efecto de que uno ya no sabe qué hacer. Ese efecto del trágame tierra, dice Lacan, es el punto donde uno aparece del lado, aparece como un embarazo, como un máximo de dificultad, no el embarazo de tener un hijo, sino el punto donde uno queda embarazado, porque no puede en su máxima forma ejercer esa función de la cual está inhibido. ¿Se entienden estos tres estados? Uno sería la inhibición pura como estado sin demasiado registro, la otra forma sería el quiero pero no puedo del impedimento, y la tercera forma es la forma que combina la inhibición con la angustia, donde uno se angustia por su inhibición y querría hacerlo, y quizás en muchas situaciones, por ejemplo, se trata de esas situaciones, no sé si se acuerdan de su colegio secundario cuando los mandaban al frente a dar la lección y ustedes no se acordaban nada, no les salía palabra, no podían decir nada. Ese es el efecto del embarazo, del trágame tierra, donde uno querría salir corriendo y donde uno no es que quiere un poquito pero no puede, sino que uno está compelido a hacerlo y uno está embarazado porque está en su máximo de dificultad y no puede hacerlo. Ese es el momento del trágame tierra, de que uno se quiere salir corriendo de la escena, ¿sí? Ahora bien, si ustedes ven el cuadro de doble entrada, ese momento del embarazo es el momento de máxima inhibición y máxima dificultad, porque está en la articulación la inhibición con la angustia. En ese momento, también tomando este cuadro como dinámico, o sea que dinámico quiere decir que cada uno de estos estados de la inhibición puede pasar hacia el otro estado. Por ejemplo, de la inhibición se puede pasar al impedimento, del impedimento se puede pasar al embarazo, también del impedimento se puede retroceder a la inhibición, o sea, pueden haber distintos pasajes de uno al otro. Bueno, en ese cuadro lo que Lacan plantea es que en el punto siguiente al embarazo, lo que podría ser un pasaje, un ir más allá del embarazo, cuando el sujeto está en ese máximo de angustia y en ese punto de trágame tierra, podría, y este es el riesgo que puede ocurrir en algunos casos, podría ser un pasaje al acto, ¿sí? Un pasaje al acto con el grado de riesgo que puede haber en los pasajes al acto, que a veces pueden ser intentos de suicidio, pueden ser, distintos actos de atravesar la escena. Ya veremos cuando trabajemos la cuestión del acting y el pasaje al acto. Pero bueno, básicamente el problema del embarazo es que si el embarazo no se detiene a tiempo, podría ocurrir un pasaje al acto. Por ejemplo, Lacan toma la escena, probablemente ustedes lo trabajaron, no en la cátedra, pero sí en psicoanálisis, la escena de la joven homosexual cuando ella se encuentra al mismo tiempo que la dama de la que ella estaba enamorada la abandona, y al mismo tiempo el padre la mira y con mirada fría y de rechazo, y en ese punto ella hace un pasaje al acto y se tira a las vías del tren como un intento de suicidio. Bueno, ese es un punto de atravesar el embarazo. No solo es un embarazo del trágame tierra, sino que además ahí hay un pasaje al siguiente nivel, que es el nivel del pasaje al acto.
Bueno, volviendo al punto de la inhibición, lo vamos a ver en la línea vertical, o sea, en la línea ya no de la dificultad. En la dificultad ya vimos todos sus aspectos, la inhibición, el impedimento y el embarazo. Y ahora vamos a pasar al eje del movimiento. En el eje del movimiento, lo que Lacan ubica es la función, ya no como función dificultada en la inhibición, sino la función como funcionamiento del movimiento, o sea, una función que puede ser ejercida en la dimensión del movimiento. Bueno, en relación a este movimiento, habíamos dicho que el mínimo de movimiento, el menos, está ubicado en la inhibición. O sea que en la inhibición, así como habíamos dicho, es el mínimo de dificultad y el mínimo de movimiento. En el plano vertical del movimiento, en la inhibición, simplemente la medida en que no se registra esa captura narcisística, ese síntoma puesto en el museo, en ese punto, simplemente con moverse lo menos posible, con no hacer, con no ejercitar la función, es suficiente. ¿Sí? No sé, el tímido directamente no habla con la gente y punto, está en el mínimo de movimiento. Siguiendo en el punto de articulación entre la inhibición y el síntoma por la vía del movimiento, lo que Lacan ubica en ese cuadro de doble entrada es la emoción. Si lo tomamos del otro lado, cuando habíamos hablado de la articulación entre inhibición y síntoma, lo cual daba el impedimento, el quiero pero no puedo, ahí también se articulan inhibición con síntoma, pero se articulan inhibición con síntoma dentro del plano de la dificultad. Y ahí justamente el inhibido como impedido está en el punto del quiero pero no puedo porque está dificultado. Bueno, ahora, si lo tomamos desde el lado del movimiento, la articulación de entre la inhibición y el síntoma no da el impedimento, sino que da el término que Lacan llama emoción. La emoción es el movimiento, Lacan lo llama el movimiento desagregado, o sea, el movimiento que no va en dirección hacia aquello que dirigiría la función. ¿Sí? Si la función del yo que está inhibida sería, no sé, ustedes quieren estudiar porque están cerca del parcial y nada, y se toman el día para estudiar y se ponen a estudiar todo el día. Pero no se pueden concentrar, no se pueden, no pueden prestar atención, no se pueden enfocar en lo que están estudiando, etc. Bueno, ¿qué hacen? Van, se calientan el agua para prepararse un mate y después se arreglan o se cambian de ropa y después ven que el agua se les enfrió, entonces la vuelven a calentar y entonces después cambian la yerba, pero se dan cuenta que le falta yerba y se van a hacer las compras para buscar la yerba. Bueno, hacen un montón de movimientos desagregados que no son el movimiento que está inhibido, o sea, ponerse a estudiar. Entonces por ahí después se dan cuenta que se les pasó el día haciendo boludeces sin haber estudiado. ¿Sí? Es una escena bastante habitual que no solo les pasa a ustedes, que nos pasa a todos. ¿Sí? Pero en ese punto, justamente la emoción es un movimiento que no se dirige al acto de la función que está inhibida. ¿Sí?
o sea, no hace lo que hay que hacer, que sería en este caso estudiar, sino que hace otra cosa. No es que está dificultado, no es que quiero pero no puedo, como en el impedimento, sino que hace otra cosa, ejerce una función, pero no es la función de la que se trata, es como si fuera una función evitativa. Lacan da ejemplos de esto, dice, bueno, por ejemplo, el ataque histérico puede ser una forma de la emoción, en el sentido de que en el ataque histérico hay toda una serie de movimientos y funcionamientos corporales, pero que no pasan por aquello que se debería hacer. Y el otro ejemplo, que es incluso más claro, es el ataque de enojo, el ataque de cólera, donde uno se pone a las puteadas o se pone a golpear algo o se pone sacado porque no puede hacer algo, porque está inhibido, y en ese ataque de cólera uno se mueve y hace cosas, pero no son las cosas que debería hacer. Bueno, eso es la emoción, ¿sí? Ese es el movimiento desagregado en el sentido evitativo, como cuando, no sé, también otros ejemplos, los tics corporales, cuando uno está medio nervioso y se pone a mover la patita o a mover el no sé qué cosa. Bueno, esas cosas son modos del movimiento desagregado. Y en el máximo de movimiento, en el más de movimiento, en el punto de articulación entre la inhibición y la angustia, Lacan designa otra función que no es la emoción, que tampoco es el embarazo, como lo que él ubicaba en la articulación entre inhibición y angustia del lado del eje de la dificultad, sino una articulación entre la inhibición y angustia, pero en el eje del movimiento, que es lo que él llama la turbación. En la turbación, ese movimiento desagregado, ese movimiento evitativo, ese hacer otra cosa de lo que habría que hacer, está en su máximo angustiante, y entonces lo que se produce en ese movimiento, lo que Lacan sitúa es que se pierde el control del movimiento. Hay un máximo de movimiento, hay un máximo de articulación entre la inhibición, entre lo que uno querría hacer, pero no puede hacerlo, y hay una articulación con la angustia, o sea, eso se vuelve angustiante, que uno quiera hacerlo, pero en su dimensión angustiosa, y en ese punto se produce una pérdida de control, ¿sí? Él dice, en ese punto se produce, en la turbación, se produce la caída de la potencia. La caída de la potencia es ese punto donde uno no puede de ningún modo. La potencia en el sentido de las capacidades, las funciones del yo, que quedan totalmente perturbadas. Por eso la turbación, ¿sí? La turbación es la caída de la potencia en el sentido de que uno pierde el control del movimiento. Uno hace, pero hace cualquier cosa de un modo descontrolado, ¿sí? Y en ese punto se pierde el funcionamiento, se pierde la potencia. En ese punto, el ejemplo que da Lacan es, por ejemplo, el desmayo, digamos, donde es el máximo de movimiento descontrolado hasta que se produce, por ejemplo, un desmayo. Y en ese punto, en ese extremo de la turbación, cuando se llega a ese extremo de la turbación, lo que Lacan sitúa en este cuadro de doble entrada es que pasando de la turbación se puede pasar a la dimensión del acting out, ¿sí? En la dimensión del acting out, lo que se produce es un acto que ya atravesó el descontrol, en el cual ese acto es una mostración al otro. Ya veremos, estos son los dos puntos de final del cuadro, o sea, lo que pasa después de la turbación, del lado
del lado del movimiento, y lo que pasa después del embarazo en el lado de la dificultad. Lo que pasa más allá de la turbación y lo que pasa más allá del embarazo son esos dos términos que ubicamos como acting out y pasaje al acto. Son dos términos que no están en el campo de la inhibición, o sea que están en la articulación entre síntoma y angustia, ya la inhibición quedó por fuera en el acting y el pasaje al acto. Y esos dos términos, que no los vamos a desarrollar acá, los vamos a trabajar más adelante en un video específicamente sobre el acting out y el pasaje al acto que veremos en 2 o 3 semanas más, donde trabajaremos estas dos dimensiones del acting y el pasaje al acto. Entonces le reservamos este lugar para trabajarlos más adelante. Si ustedes en ese momento ven el video, refiéranse a esta clase porque es como el antecedente de esto, a esta conferencia que es como el antecedente de esto. Bueno, con lo cual hemos ubicado entonces la inhibición en varios de sus estados. Lo ubicamos primero en Freud en relación a las funciones perturbadas o detenidas del yo. Lo ubicamos en esta diferencia en Freud entre las inhibiciones específicas y las inhibiciones generales. Después ubicamos puntos de articulación en Freud entre la inhibición pura o la inhibición articulada con el síntoma. Y luego acá, en el seminario 10, ubicamos la dimensión imaginaria de la inhibición como captura narcisística, el síntoma puesto en el museo. O sea, ese redoblamiento que hace lo imaginario sobre el síntoma, es como si tuviéramos el síntoma que está compuesto por simbólico y real, como dijimos antes, pero la inhibición es el agregado, el redoblamiento imaginario de ese síntoma. Y por eso una captura, una trampa, ponerlo en el museo. Y después vimos, una vez ubicado esa inhibición como síntoma puesto en el museo, ubicamos sus formas clínicas. Las formas clínicas de la inhibición propiamente dicha y de la inhibición articulada con el síntoma y la inhibición articulada con la angustia, en sus distintas formas de la inhibición como impedimento o la inhibición como emoción, en el punto donde la inhibición se articula con el síntoma, y la inhibición como embarazo o la inhibición como turbación cuando la inhibición se articula con la angustia. Bueno, hasta acá hemos concluido esta parte y los dejo ahora con Gabriela Vaz, que va a trabajar la inhibición como concepto en la última enseñanza de Lacan. Bueno, te paso el micrófono a vos, Gabriela. Muchas gracias, yo me despido de ustedes y nos veremos más adelante. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hola, soy Gabriela Vaz. Tomo la palabra a continuación de Patricio para seguir trabajando la cuestión de la inhibición, luego de pasar por Freud, sobre todo sus planteos fundamentales de inhibición, síntoma y angustia, y algunas consideraciones importantes que hace Lacan respecto de la inhibición en el seminario 10. Tomo la palabra de sí entonces para dar una vuelta muy breve, una pincelada, para que quede una noción de el modo en el que Lacan aborda la inhibición en su última enseñanza. De hecho, me voy a referir en primer lugar al seminario 22. El seminario 22 se llama RSI, las iniciales de real, simbólico, imaginario. Está dictado en los años 74-75 y les comento que allí Lacan plantea que Freud tenía una sospecha acerca de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Lo imaginario es lo que vamos a conectar con la inhibición. Ahora vamos a ver de qué manera. Plantea entonces Lacan
que Freud tenía una sospecha de lo imaginario, lo simbólico y lo real, y que para unirlos, lo que digamos, dice que a él cada uno se le iban un poco por su lado, ¿no? Que se le quedaban como independientes, que estaban a la deriva, y que Freud necesitó de la realidad psíquica para anudarlos, para anudar esas tres consistencias. Estamos en la perspectiva de los nudos, ¿no? En la perspectiva de lo que ya hemos trabajado, especialmente con Joyce, respecto de los anudamientos. Borromeos, no borromeos, particularmente borromeos cuando estamos en el caso de la neurosis, en el campo de la neurosis. Dice entonces Lacan que lo que Freud llama realidad psíquica tiene precisamente esa función de sostener, de anudar imaginario, simbólico y real. Realidad psíquica, después plantea que esa misma función de anudamiento en Freud la tiene el complejo de Edipo, después se refiere al nombre del padre, ¿no? En la misma dirección, en la idea de que para Freud la realidad psíquica, el complejo de Edipo, luego menciona, la instauración del nombre del padre en ese mismo lugar, de mantener juntos imaginario, simbólico y real. A esta altura de la enseñanza de Lacan, él ya postuló la pluralización de los nombres del padre, es decir, la idea de que muchos elementos pueden cumplir la función del nombre del padre. Distintos elementos pueden cumplir esa función y eso está puesto en juego, ¿no? En esta idea de realidad psíquica, complejo de Edipo, y lo que vamos a ver un poquito más adelante en el sentido de el redoblamiento de los distintos registros produciendo el anudamiento borromeo, ¿no? Entonces, él está también en este momento, seminario RSI de su enseñanza, pensando una función en particular del nombre del padre, que es la función de nominación. Esto es crucial porque es a partir de esta función de nominación del seminario 22 que va a plantear el lugar que va a tener la inhibición y que nos interesa destacar. En este momento entonces de su desarrollo está abordando la nominación, pasando así del nombre del padre, ¿no? De todo lo que ha caracterizado su enseñanza, con la idea del nombre del padre como el significante que representa la ley en el lugar del otro, a la idea del padre del nombre, o incluso el padre como nombrante, es decir, destacando esta función fundamental, afirmando entonces que el nombre del padre tiene esta función fundamental de dar un nombre a las cosas. En este sentido, va a ubicar como cuarto en la línea del sintón, ¿no? De lo que luego vamos a destacar del lado del sintón, la función de anudar a los tres registros, imaginario, simbólico y real, sobre la función de nominación. Se va a servir entonces de los tres freudianos, inhibición, síntoma y angustia, para proponer sobre el final del seminario 22 que la nominación se refiere a un cuarto término que puede enlazar de modo borromeo a los tres registros y que tiene que ver con el redoblamiento
posible de cada uno de ellos. Lo simbólico no es lo único que tiene el privilegio entonces de la nominación. Lacan piensa en esa función también a lo imaginario y a lo real. Tenemos entonces una nominación imaginaria, una nominación real y una nominación simbólica. La nominación imaginaria es la inhibición y se trata entonces de una estructura en la cual hay un redoblamiento del registro imaginario que va a anudar sintomáticamente, ¿no?, con TH, imaginario, simbólico y real, ¿no? La estructura queda anudada por el redoblamiento del registro imaginario. Esto mismo va a pasar en lo que llama nominación real respecto del registro de lo real para la angustia y en lo que llama nominación simbólica para el redoblamiento del registro simbólico en relación al síntoma. Pero lo interesante aquí es ubicar el privilegio, ¿no? El privilegio que va a adquirir uno de los tres registros en función de si se trata de inhibición, síntoma o angustia. Y para la cuestión de la inhibición, el redoblamiento del registro imaginario. Esto es el antecedente que tenemos entonces en el seminario 22 para pensar lo que va a ser el anudamiento Borromeo, el síntoma, si se quiere, Borromeo, para pensar la neurosis. Hemos trabajado con Joyce la idea de un error, ¿se acuerdan? Un error respecto siempre de la cadena borromea, ¿no? Un error en el anudamiento, no voy a decir entre qué registros ni ninguna especificación, pero sí recordar la idea de que un error en el anudamiento producía entonces el lapsus que implicaba la suelta de lo imaginario, ¿no? Lo trabajamos con Joyce, y la interpenetración de lo real y de lo simbólico. Ahora, para un nudo neurótico es posible pensar que el error del anudamiento se produzca en dos puntos de cruce de la cadena borromea, que esto ya es lo que Lacan va a trabajar más claramente en el seminario 23. En el seminario 23 parecería que el síntoma borromeo de alguna manera hereda la función de nominación que acabo de mencionar del seminario 22. Entonces podemos pensar en un nudo ligado a dos errores, dos lapsus, y el síntoma, un cuarto como remiendo, un cuarto entonces que los va a enlazar borromeanamente reparando dos lapsus. Esto sería la famosa estabilización que se produce en el seminario 23 de la noción de síntoma como aquello que repara el lapsus del nudo. El síntoma como lo que enlaza en la cadena, que va a ser de 4, porque está ese cuarto entonces anudando de forma borromea, en el caso de la neurosis, los tres registros. Dos fallos del nudo entonces que los podemos pensar en relación al no hay relación sexual, ¿no? Es decir, que si no hay eso que anuda, los tres se sueltan, cada uno se va por su lado por este fallo estructural del no hay relación sexual para el ser hablante. Bien, entonces, tomando la perspectiva del síntoma, tomando la perspectiva de esa nominación imaginaria, ¿qué relación podemos establecer
entre esta inhibición así planteada y la neurosis. Hay una relación fuerte, interesante, es posible hacer entre la inhibición y un tipo clínico que sería el de la obsesión. La obsesión. Me parece que la frase, la fórmula más fuerte, digamos, paradigmática en relación a esto, sería justamente lo que Freud, en Inhibición, Síntoma y Angustia, destaca para la obsesión en el siguiente sentido, cuando destaca hasta qué punto el yo del obsesivo se incorpora al síntoma para su satisfacción narcisista, diciendo que esta incorporación por parte del obsesivo de su síntoma puede llevar hasta una parálisis del yo. Qué frase más fuerte que hablar de parálisis, ¿no? De parálisis del yo en relación a la inhibición. Ustedes se acuerdan, el obsesivo, inhibición, síntoma y angustia. Primero el síntoma es egodistónico, lo hace sufrir, pero luego logra incorporárselo al yo, obteniendo una satisfacción narcisista respecto de esta parálisis. Entonces, en la neurosis obsesiva tenemos la posibilidad de pensar que hay un anudamiento por el lado de la inhibición que tiene que ver con, ustedes recuerdan la idea de que la neurosis obsesiva es un dialecto de la histeria, ¿no? Hay varios pasajes en Freud donde piensa la neurosis obsesiva como redoblando algo del orden de la histeria. Entonces, si en la histeria Lacan plantea el síntoma como la armadura del amor al padre, ¿no? Es un planteo de Lacan, donde tramita la cuestión del Edipo, ¿no? Para la histeria como la armadura del amor al padre, podemos pensar que en la neurosis obsesiva el control mental, la inhibición, el abuso de conciencia es justamente el modo de anudarse con la inhibición, con el pensamiento, para defenderse del odio inconsciente al padre, ¿no? En la neurosis obsesiva tenemos este odio inconsciente al padre, tenemos la tensión homosexual, tenemos esos impulsos sádicos, ¿no? que arremeten, que irrumpen, producto de la fijación, particularmente de la fijación sádico-anal, ¿no? De lo pulsional ahí. Entonces la inhibición, este control, esta parálisis, podemos ubicarla muy claramente como un modo de hacerse un síntoma, de hacerse con el pensamiento una defensa, una tremenda defensa para defenderse de este odio inconsciente, de esta tensión homosexual, de estos impulsos sádicos ligados a lo sádico-anal. Es decir, que todos los síntomas que estudiamos en la neurosis obsesiva, la erotización del pensamiento, la anulación, el aislamiento, la posposición del acto, ¿no? Todos tienen características muy ligadas a la inhibición. También para resaltar el valor imaginario de este modo de anudamiento en la obsesión, podemos recordar el valor de la mirada, ¿no? El dominio de la mirada, el lugar de la mirada, cómo se desdobla imaginariamente el obsesivo, ¿no? Dice Lacan, la imagen del palco, ¿no? Él es el amo, que él se observa a sí mismo envuelto en sus hazañas imaginarias, ¿no? Si se observa a sí mismo desde el lugar del ideal, ¿para qué? Para no conectar ni con su deseo, ni con su acto, Todo es mental,
todo queda del lado de la inhibición. Hasta que un exceso de sufrimiento, un exceso de angustia puede volver, por supuesto, eso mismo que logra ser egosintónico, egodistónico, algunos de los síntomas, fracaso entonces de la inhibición, angustia, y efectivamente puede producirse una consulta, ¿no? Pero me interesa entonces destacar el valor imaginario de este anudamiento, de esta inhibición, que también tiene consecuencias en el movimiento, en el espacio, ¿no? Es decir, la rigidez, la parálisis del yo, la detención del acto, la duda misma, aún la impotencia, como características de la neurosis obsesiva que nos enseñan acerca de la inhibición en este lugar de anudamiento, ¿no? En este lugar de redoblamiento de lo imaginario, sosteniendo de alguna manera defensivamente la estructura del obsesivo, lo que le permite no desencadenarse, ¿no? Lo que le permite mantenerse en ese lugar de defenderse de aquello que pesa del lado del odio inconsciente, de aquello que pesa del lado de lo pulsional, defenderse no sin un costo enorme de parálisis, ¿no? Freud habla de llegar al extremo de la parálisis total, ¿no? En este sentido podemos pensar que en una cura, bueno, hay que intentar desanudar cuando se puede ubicar, ir localizando con qué anudar de otra manera. Es decir, que este imaginario del obsesivo pueda ir siendo perturbado para poder inventar un nuevo anudamiento que le permita sufrir menos, ¿no? Menos de inhibición y un más de vida. Bien, en este punto me detengo.